Sabiduría, nuestra tercera sesión. Estamos a 23 de octubre de 2010, aquí en el nuevo Instituto Kaizen Center de Mambarrio. Estamos viendo el Guerrero Apacible, Camino del Guerrero, Peaceful Warrior. Y íbamos en el segmento 5. Íbamos a ver el número 23. Millman desprecia a Sócrates por trabajar en una gasolinera. Comenten sobre la respuesta del viejo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de la forma en que le desprecia. ¿Os acordáis qué le dice? ¿Alguien se acuerda? A ver. Creo que dijo el viejo. El niño le dijo: sé más de que lo piensas, y el viejo dijo. Así, esa pregunta queda pendiente, pero cuando más específicamente, alguien, a ver, ven a mí atrás. ¿Cómo es que si sabes tanto, trabajas en una gasolinería? ¿Cómo es que si sabes tanto, trabajas en una gasolinera o gasolinería? Se dice aquí. ¿Qué opináis de ese comentario? Hay una creencia de que ese tipo de actividades de alguna manera son para gente que no tiene educación o grandes conocimientos. Es como un poco despreciable a lo mejor. Ah, sí, yo diría que bastante despreciables. Como decir, la persona que hace la limpieza en una empresa, ese tipo de funciones pues son así como vistas como inferiores, pues, de alguna manera. Ok, muy bien. ¿Más comentarios? ¿Alguien? Sí. A mí me hace gracia ese comentario porque implícitamente o explícitamente a mí se me ha hecho ese comentario, como es que si soy tan bueno y sé tanto, como es que vivo en Tijuana, porque estoy en México, porque no estoy en Estados Unidos, etc. Me hace mucha gracia esa perspectiva, pero detrás de esa perspectiva, detrás de ese comentario hay una perspectiva netamente materialista, capitalista, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. O sea, que la persona vale lo que materialmente tiene, ¿verdad? Y el trabajo que desempeña una persona pues está directamente ligado a lo que tiene, ¿verdad? O sea, a su nivel de posesiones, cantidad de posesiones materiales. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene Sócrates para Dan en ese aspecto? Ese sería, pues, creo que la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene el concepto del servicio? Bueno, no. Entonces, vamos a quedarnos con la 23. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, comenten sobre la respuesta del viejo. ¿Qué responde Sócrates? Esto es una estación de servicio. ¿Y qué más? ¿Qué dice acerca del servicio? Que no hay función más elevada que el servicio público, servir a otros. O sea, no solamente no es algo para despreciar el que él trabaje sirviendo a otros, sino que está por encima de trabajar para servir exclusivamente a uno mismo. O sea, hay una inversión aquí. Dan lo mira desde su punto de vista materialista y egoísta.
Si Sócrates es tan bueno o sabe tanto y eso, ¿cómo es que está sirviendo a otros? Y Sócrates le da la vuelta y dice, bueno, pues porque servir a otros es lo más noble. Es lo más noble. Y también pues tenemos otro punto aquí, que la sabiduría y el conocimiento ligado al beneficio material no necesariamente tienen nada que ver. O sea, no. Por ejemplo, una persona podría saber cómo llevar un negocio de narcotráfico, cómo conseguir suministros, cómo hacer los envíos, encargos, cómo evadir la aduana, todas esas cosas, y hacerse multimillonario. Y ese es conocimiento que lleva a un beneficio material, capitalista. Pero no lo asociamos con alguien sabio. Entonces, en la medida de la riqueza económica, material de una persona no es una indicación de su valor en cuanto a lo que puede contribuir a la sociedad. Entonces, hay dos escalas aquí diferentes. Una es la escala de tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? O sea, tanto es tu poder adquisitivo, tu riqueza material, y eso es una indicación de tu valor. Y hay otra escala, lo que puedes aportar a los demás es lo que vales. Sí. Y de alguna manera la selección de lo que queremos aprender casi siempre va relacionado, siguiendo con el tema que trae, con obtener ingresos, que lo que aprendamos nos haga ganar pues más dinero. Y estoy pensando en la selección de las carreras, por ejemplo. Sí. Está el joven y va a tomar la carrera que le va a dar más remuneración económica. Sí, abogado o médico. Sí, es algo muy común. Asociamos conocimiento con dinero, pero y el conocimiento para nuestro cultivo interno, es que no hay un mercado cotizable para eso todavía. O sea, no existe necesariamente en nuestro sistema económico, sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la alegría personal, la felicidad personal no es algo que se mida. Tanto no es algo que se mida. Entonces, como no se mide, no puedes aplicar una regla, ni le puedes pesar, ¿okay? Entonces, pues no entra muy bien en este sistema mercantil del capitalismo, ¿okay? Es parte del problema. Entonces, las personas sí. Es triste porque enfocan, y a los niños y niñas están enfocados en carreras que van a dar un rendimiento económico. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Pues, por ejemplo, yo podría haber sido ajedrecista profesional, pero creo que mis padres no sabían que uno podía ganarse la vida en eso. Si lo hubieran sabido, pues seguramente me hubieran promovido en ese sentido, pero como no lo sabían, pues el empuje era en otra dirección. ¿Sí? Ahora, hay que dar la vuelta también. La cantidad de personas con dinero que son tremendamente ignorantes. Sorprendente. No me di cuenta hasta que no conocí, ya de adulto conocí a personas ricas, o sea, bien adineradas. Estamos hablando de personas con centenares, si no miles de millones de dólares, y darme cuenta de lo ignorantes que eran en cosas fundamentales, sobre todo y ante todo en su propia felicidad. Miserables. Entonces, son dos escalas completamente diferentes. Y Dan, con su comentario, refleja una escala que domina nuestra sociedad. O sea, la riqueza equivale a las posesiones materiales. Muy protestante, por cierto.
no a la felicidad, no al sentido de excelencia, de cumplimiento personal, de autorrealización. Y en realidad, lo más valioso que se le puede dar a una persona no es dinero, no son regalos, sino serenidad mental. Y eso no se puede comprar. De hecho, las personas tratan de comprarlo, de ahí el negocio del narcotráfico, de ahí el problema del alcohol, del alcoholismo, de ahí el problema del abuso hasta de sustancias lícitas, legales. ¿Sí? De ahí el problema del tabaco, la adicción a la nicotina. Las personas tienen todas estas adicciones porque están tratando de comprar la felicidad y ingieren una sustancia que por un tiempo determinado, limitado, ¿okay?, no les da la felicidad, pero les da un placer físico y un escape psicológico. Claro, eso es transitorio, pasa, y entonces tienen el bajón, entran en la adicción y es un círculo, es una espiral viciosa que acaba hundiéndoles. Porque no se puede comprar la felicidad, no se puede lograr con algo material, es algo que uno tiene que trabajar y es aquí. Pero es otro tipo de conocimiento que no se encuentra en las universidades, lo sabré yo porque he estado en bastantes, he dedicado porcentajes significantes de mi vida en las aulas y salones de universidades, y no es un programa que uno pueda estudiar en una universidad. Y más y más las universidades se han convertido en lugares donde uno tiene un aprendizaje para buscar un trabajo. Ya no son universidades en sentido original de conocimiento universal, enriquecimiento intelectual, no, en absoluto. Simplemente son lugares donde uno aprende una profesión. O sea, entonces el médico no es más culto en ese sentido que un carpintero o que un herrero o que un mecánico. Se convierte en un mecánico del cuerpo ya. El médico, el ingeniero, el abogado no tienen principios. La verdad es que los abogados que he conocido, no todos los que me vienen a la mente en este momento, pero no voy a decir todos porque sería seguramente, tiene que haber algún abogado honesto por ahí, por pura estadística, pero la mayoría no tienen mayores escrúpulos que un narcotraficante. De hecho, su profesión es netamente amoral. O sea, defender cualquier posición, no importa que sea válida o no importa el crimen de la persona, sino tratar de presentar los argumentos, la evidencia de cierta forma que libre a su cliente de culpas. Entonces, vemos que hay un tremendo vacío en cuanto a las enseñanzas que ofrecen nuestras instituciones de aprendizaje que nos lleven a esa felicidad, y un vacío en cuanto a nuestra cultura, sociedad, civilización, en cuanto a valorar ese conocimiento. No se valora. Entonces, hay mucho en ese comentario de Dan, ¿okay?, y hay mucho en la respuesta de Sócrates, ¿okay?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Más comentarios, preguntas? Ok, creo que vamos a ver la 24. ¿Qué relación tiene el concepto del servicio con el objetivo del guerrero iluminado como arquetipo de ser humano? Hagan referencia también al filme El último Samurai, pues podemos hacer una breve referencia, pero que para aquellos que han tomado el guerrero iluminado, que están tomando el guerrero iluminado, ¿qué relación tiene el concepto de servicio con ese objetivo? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, del código del héroe, el código del guerrero? Si no soy
Si no soy para mí, Si no soy para mí, entonces, ¿quién será? ¿quién será? Si soy solo para mí, Entonces, ¿qué soy? ¿qué soy? Si no, ahora, ¿cuándo? ¿Ve? Si no aquí, ¿dónde? Si no yo, ¿Quién? ¿quién? ¿Sí? El héroe y el guerrero, el guerrero, el arquetipo del guerrero, podemos decir que es un subarquetipo del héroe. O sea, no, todos los guerreros tienen que tener el potencial al menos de ser héroes. O sea, en el ser guerrero está la heroicidad implícita. No todos los héroes son guerreros, pero bueno, o sea, pero en eso, ese concepto de servicio a los demás. ¿Okay? Y aquí en los apuntes anoto que la palabra samurai significa servir. ¿Okay? Muy importante, la palabra samurai significa servir. Entonces, servicio público. O sea, y surge fundamentalmente del sentimiento que tiene que estar bien arraigado de que todos somos uno, o uno es parte de todos. Entonces, el egoísmo, el enfocar netamente en uno mismo, sin preocuparse de los demás, y sobre todo, el peor aún, el ocuparse de uno mismo, ocuparse también en el sentido de la ocupación de uno, a expensas de los demás, ¿okay? Refuerza, fortalece el ego, la alienación, la enajenación, establecer barreras entre uno y los demás. Es antitético a llegar a esa experiencia de un gran entendimiento, de sentirse parte de todo. Entonces, vemos que el sistema de valores del capitalismo, del materialismo, de esta idea de tanto tienes, tanto vales, no pone ningún énfasis en cómo conseguiste lo que tienes. Da lo mismo. Hay, por ejemplo, en la mente, cantidades de raperos que han sido narcotraficantes. Nadie le parece preocupar eso. A los muchachos de hoy en día no les importa lo más mínimo. De hecho, todo lo contrario, les da un aura así de interesantes, y el concepto de ser gángster original, etcétera, de los muchachos que eran narcotraficantes, pandilleros y surgen de ahí y tienen quién sabe cuántos asesinatos a su favor y logran vender sus discos, sus canciones en las cuales relatan todo este tipo de vida. Esos son celebrados. En México los cantantes, estos corridos acerca de narcotraficantes, todo eso está celebrado tanto culturalmente como valorado desde el punto de vista capitalista. Entonces una desconexión completa en que cómo conseguiste tu dinero, porque es muy diferente la persona que consigue el dinero, su dinero, como resultado de ayudar a los demás, como puede ser un médico, por ejemplo, a el narcotraficante, o a un vendedor de armas, o a un empresario de la industria tabacalera, etcétera, etcétera. Muy diferente. Entonces tenemos que tener ese concepto en cuenta a la hora de entender este arquetipo del guerrero iluminado, que nos parte. Bueno, sabemos que todo nuestro conocimiento, nuestro estudio aquí, la sabiduría que buscamos gira en torno a entender, comprender ese arquetipo y acercarnos más, a convertirnos en ejemplos de ese arquetipo. Más comentarios, preguntas. Ok. 26.
Comenten sobre la escena de la cena de comida japonesa en el establecimiento de Sócrates y sobre las preocupaciones, conductas y hábitos de Millman. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Tenemos aquí la nota de que carece de excelencia, de atención al detalle, carece de Kaizen. Sí. Sí, llama mucho la atención cómo está servido el platillo que lleva la chica esta Joy. Me recuerda de alguna manera, bueno, eso es un arte y también de alguna manera es una perfección, es meditación incluso. Sí, por supuesto. Adornar el platillo de esa manera, cuidar el detalle. Y estoy recordando la ceremonia del té, ¿no? Sí. Que es el detalle y se convierte en una meditación. Por un lado, eso llama mucho la atención. Y cuando están comiendo, pues Millman está comiendo como pues, desesperado, sin saborear lo que está comiendo, simplemente está atragantando, por decirlo de alguna manera. Y Sócrates no, solo te está agarrando trozo por trozo y lo está saboreando, lo está disfrutando. Se pudiera decir que incluso pues hasta puede ser una meditación eso, pues. Pues sí, por supuesto, meditación dinámica, por supuesto. Entonces aquí en esta parte me llama mucho la atención cuando Sócrates le dice a Millman pues que debería tener más cuidado con su forma de comer, que posiblemente pudiera saborear la comida. Sí, ¿no? Cuidado que tal vez vas a probar la comida. Sí. Ya le dice, tienes muchas reglas, le dice Millman. Y le comenta Sócrates, pues tengo toda una vida de experiencia y es bueno como yo soy bueno en todo. Tú eres bueno en gimnasia, yo soy bueno en todo, tengo una vida de experiencia. Esa parte me recuerda mucho, pues que no nacemos siendo ya Choy, no nacemos sabiendo ya. Y para mí eso es un punto así como muy importante porque me recuerda pues en ese instante pues que tengo que cultivarme, tengo que desarrollarme, tengo que elegir qué quiero introducir a mi cerebro, pues qué información, ¿no? No nacemos ya siendo excelentes. No, ni sabiendo. Mediocres. Sí, todo esto que Sócrates hace en la vida, todo lo hace con excelencia. Es aprendido, pues es experiencia y pues conocimientos de ese tipo, pues sabiduría, ¿no? Entonces se me queda muy implantado ese comentario, pues. Ok, muy bien, vamos a repasar esos comentarios detalle por detalle, comenzando con la comida, la presentación de la comida. Si os dais cuenta, la cámara enfoca durante unos segundos, ¿okay? de arriba abajo directamente en la comida, cómo está presentado, y es una presentación artística, armoniosa, evidentemente el resultado de tremendo esfuerzo, ¿okay? De Kaizen, dedicación al detalle, mucho eso se preparó con tremenda meticulosidad, todo meticulosamente puesto, con simetría. Es una obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Ahí hay Kaizen en esa preparación, como bien dijiste, pues es una meditación. La atención al detalle, cómo presentarlo. Evidentemente la persona, Joy, se supone que lo preparó, tuvo que pensar en colores, tuvo que pensar en el orden en el cual preparaba, ponía los ingredientes, todo para esa presentación. Ahí hay arte, ¿okay? Hay armonía, hay belleza.
¿okay? La persona que se dedica a hacer lo que fuera con ese tipo de esmero puede convertir su tarea, su disciplina en un Dao, ¿okay? En un camino a la autorrealización. El comentario que le hace Sócrates a Millman es que todo debería convertirse en que el objeto de nuestro esmero, nuestro detalle, nuestra atención, de una meditación. Kaizen, mente Kaizen. De eso está hablando, todo. Mientras que Dan solamente se preocupa de ser excelente en algo que viene a ser una parte en realidad muy pequeña de su vida. Aunque él se dedique mucho tiempo entrenando, muchas horas, 7 días a la semana, quién sabe cuántas horas al día, seguramente 7 u 8 horas al día. Los gimnastas entrenan tremendamente, su entrenamiento es muy riguroso, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que unas cuantas veces al año ejerza una rutina, compita y ya, nada más. El esfuerzo, la dedicación a esa excelencia en su disciplina no tiene efecto en todo lo demás que hace. Los japoneses tienen una expresión, dice, el verdadero maestro, o sea, demuestra su arte en todo lo que hace. ¿Okay? El verdadero maestro demuestra su arte en todo lo que hace. Las cosas a las cuales se aplica, las aplica en una excelencia. Claro, no evidentemente no va a ser tan excelente en otras cosas que no son su propia arte. Por eso es un maestro de X. Pero el concepto de la excelencia, el esmero, la atención al detalle, el esfuerzo, la disciplina, la va a aplicar. ¿Por qué? Porque es él. Es lo que es, no simplemente lo que hace. Entonces, tenemos ese plato de comida. Ese plato de comida no solamente es el sabor, no solamente es la nutrición que aporta, sino también el valor estético. El valor estético, la presentación. O sea, en la verdadera cocina debería deleitarnos en todos nuestros sentidos, comenzando por el sentido visual. Entonces, la persona que lo recibe, si no lo valora, simplemente lo engulle, como hace Millman. Simplemente traga buscando el propósito. ¿El propósito cuál es? De llenarse el estómago. Y ya. Entonces, eso recuerda a esta parábola del ladrón que se encuentra con el sabio por el camino y lo único que encuentra son bolsillos, oportunidades para robar. Pero no sabe que el verdadero tesoro que lleva el sabio está aquí. Pero eso, como él es ladrón, no puede valorar eso y solamente busca bolsillos. Entonces, Dan no tiene la capacidad de verdad valorar, ¿okay?, lo que se le está presentando, que no tiene solamente el objeto de llenarle el estómago, sino el objeto de llenarle, darle satisfacción visual. Seguramente hay olores asociados, no digamos los sabores, y apreciar el arte de la presentación. Es como estas personas ignorantes que van a un museo, llegan a un museo y solamente dicen, pues estos cuadros, ¿y cuánto vale eso? Ese es un Monet, ese vale 5 millones, ese es un Picasso, ¿cómo va a valer? Eso lo compro yo en una venta de garaje a $50, $20, pues ignorante. O sea, esto es una obra de arte. Entonces, es como decir, no está hecha la miel para la boca del asno, no se echan perlas a los cerdos, ¿no? Y ahí se aplica. Entonces, ahí está, una obra de arte. Y Millman carece de la sofisticación, carece del Kaizen para poder apreciar Kaizen. Hace falta Kaizen para poder apreciar algo hecho con Kaizen. ¿Okay? Más cosas ahí. Millman está enfocado en el propósito, no el proceso. El propósito de comer es llenarse el estómago.
o conseguir nutrición para el estómago, pero no. En el proceso uno puede disfrutar el sabor de lo que come, poner atención en todos los detalles para de verdad discernir los diferentes sabores, porque en un plato como ese hay muchos sabores, salados, sabores agrios, hay un conjunto de sabores, igual que cuando lo vimos había un conjunto de colores, pues hay un conjunto de sabores, texturas, tal vez incluso temperaturas, y de verdad apreciarlos, saborearlos, sabiduría. ¿Cómo sabes lo que sabes? Entonces, él carece de eso, carece del conocimiento, de la sabiduría necesaria para valorar el proceso. Está enfocado en el resultado. Está enfocado en el resultado en su vida, en lograr participar en las Olimpiadas o una medalla o lo que fuera su objetivo, en vez de valorar lo que ofrece el proceso. Porque si valorara el proceso del entrenamiento, sabría que ese proceso, la disciplina que desarrolla, la atención al detalle, porque la gimnasia olímpica requiere tremenda disciplina, tremenda atención al detalle, cuestiones de equilibrio, de ritmo, de armonía, la presentación, todo es irónico porque toda su disciplina, el propósito es ¿cuál? La presentación estética, cómo queda la rutina. Y sin embargo, él está tan desconectado del Kaizen, de su propia disciplina, que no puede valorar esos mismos principios presentados en otra disciplina, el arte de la culinaria. ¿Qué es culinaria? Guisar, cocinar, ser un chef, los chefs, la disciplina del chef. Ok, entonces, ese es el punto que Sócrates trata de demostrarle, que debería tener una mente Kaizen, poner atención, esmero en todo lo que hace, no solamente en la gimnasia olímpica. Asunto importante, Sí, muy importante. Dean lo toma como muchas reglas, pero las reglas nos pueden ayudar a poner atención a las cosas. Así es como aprendemos a ser seres humanos, como bien dijiste, no nacemos acabados, nacemos en bruto y brutos, mediocres. Nos podemos convertir en excelentes. La excelencia se hace, no se nace. Uno nace mediocre, no hay cosa más mediocre que un bebé. ¿Qué hace un bebé? Come, bebe, defeca y orina. Llora para mayor fastidio. No solamente exige, sino que hace mucho ruido y apesta. Eso es lo que es un bebé. Más mediocre que eso, imposible. Entonces uno tiene que, a través de implantarle el concepto de reglas, no. Tienes que dormir en tu cuna durante la noche. No puedes aliviarte, vaciarte en los pañales. Tienes que aprender a usar el baño. Tienes que lavarte las manos. Tienes que lavarte, o sea, todas estas reglas que requieren atención, que nos van cultivando como seres humanos, nos van convirtiendo en seres civilizados, o sea, de cultura y civilización. Y es un proceso de pulirse. Nacemos brutos. O sea, tenemos que pulirnos en algo. Y para pulirse hace falta atención a detalles. Y esa atención a detalles, más que no, exige límites, las cosas que no hacemos y cosas que hacemos. No hacemos esto y hacemos lo otro. Todo eso pone limitaciones
a nuestra conducta. Y es como nos pulimos. ¿Preguntas o comentarios acerca de eso? Está claro. Pregunta 26. ¿Cómo llama Joy a Sócrates? Gran Buda. Gran Buda, y él le llama a ella Pequeña Buda. pequeña Buda. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que el Buda y todo lo que viene con ese concepto, con esa identidad, con ese arquetipo, porque el Buda es más que una identidad, es un arquetipo, el iluminado. Entonces, todo lo que viene, todo lo que conlleva el Buda, lo traen a nuestro presente. ¿Okay? Tenemos que ver a Sócrates no solo como un pervertidor de la juventud, como fue sentenciado el Sócrates histórico, sino como no pervirtió la juventud, simplemente estaba tratando de inculcarles un discernimiento crítico, un razonamiento, etc., que fastidiaba a la gente. Pero bueno, Dan evidentemente no sabe bastante de todos estos conceptos para identificar al viejo con el Buda. Para él el máximo es Sócrates, lo identifica como tal. Pero vemos a una alumna, evidentemente un aprendiz del viejo, que le llama Buda. Entonces, y qué es lo que, aparte de ser un iluminado, qué es lo que hizo el Buda durante 45 años? Enseñar. ¿Okay? Y la base fundamental de sus enseñanzas, uno de los núcleos fundamentales, viene a ser el mindfulness, viene a ser el kaizen, viene a ser la atención al detalle, la disciplina, el deber, etc. Listas de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero ante todo, podemos decir dos caras de la misma moneda: mindfulness y kaizen. Poner atención y constante y continua meditación y mejora. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Está claro, Sean. Ok, para los que quieran aprender más o entender más de esta pregunta, les invito a que lean un poco acerca del Buda y del budismo, de las 4 nobles verdades y del óctuplo noble camino. 27. ¿Qué significa la palabra joy? ¿Qué significa la palabra joy? Alegría. Alegría, felicidad. ¿Sería una coincidencia o propósito del director-escritor? Ese es un nombre propio, pero no es un nombre propio muy común, ya y mucho menos en esta generación. He conocido alguna que otra Joy en mis días, pero muy pocas, o sea que a mi modo de ver tiene un propósito: alegría, felicidad. Entonces tenemos dos personajes, digamos, con señoría. Tenemos el Sócrates, alias el Buda, una parte, y su alumna, discípula más avanzada que Dan, felicidad. ¿Okay? Para que tengamos eso en cuenta. ¿Habrá coincidencias en un film de esta índole, o todo está controlado de antemano para comunicar una serie de enseñanzas? ¿Qué creéis? ¿Hay coincidencias aquí o todo está meticulosamente escogido, elegido para lograr un efecto, para enseñarnos algo, para comunicar unos principios, unas enseñanzas, un punto de vista? Yo creo que todo está ya de alguna manera diseñado o estudiado para transmitir un conocimiento que en este caso el director quiere transmitir, pues. Sí, estoy de acuerdo en que el nombre de Joy fue escogido a propósito
como lo del tunates y ahí, Sí, todos sí. esos pequeños detalles yo creo que Afinación. los cuidó el director. Sí, sí. Mm. 28. Durante la cena, Sócrates le dice a Dan, tienes que comenzar a hacer mejores preguntas. ¿A qué se refería? Sí, Milman le empieza a preguntar ¿y quién es ella? Y le empieza a hacer preguntas como, pues, de ese tipo, ¿no? De tipo Millman, que indica los intereses y lo que él valora. Entró una fémina en la escena y ya lleva toda su atención y concentración, pero no está ahí para eso. Está ahí para aprender, para estudiar con el maestro, no está ahí para ligar. Para ligar tiene toda la universidad, las clases, etc. Entonces, es decir, tienes que hacer mejores preguntas. Enfocar tu atención y saber en lo que estás enfocando tu atención. Mindfulness, no solamente tiene la capacidad de enfocar la atención, pero decidir en qué debería estar enfocando mi atención, y al menos en ese momento no debería ser la figura literalmente de Joy, sino las enseñanzas y la oportunidad de aprendizaje que le está ofreciendo Sócrates. Las enseñanzas de Oriente, hecho bien claro, ¿no? Desde que anteriormente comentaba, ya desde que le dice Buda y Sí. todo lo que se está viendo es como que Oriente, ¿no? Las filosofías orientales muy presentes. Muy zen. Mindfulness. Sí. Es un filme muy interesante porque presenta todos estos conceptos desde un punto de vista netamente occidental. El maestro es occidental, su nombre blanco, no estamos viendo un Karate Kid o algo así que nos llame la atención, pues por ahí van los tiros, no, pero la esencia de las enseñanzas son netamente, no se menciona a Dios en absoluto, aquí ese concepto no entra, es netamente budista, netamente zen, donde está arraigado el concepto del mindfulness, aunque no se menciona, la meditación dinámica, estar presente, y el Kaizen, aunque no se usen esos términos, pero ahí están presentes. Y la pregunta continúa, y ustedes no tendrán que hacer mejores preguntas. No tendrán que hacer mejores preguntas. Las preguntas enfocan la atención, la presencia, nuestra existencia en el mundo. Muy importante tener eso en cuenta. El tipo de preguntas que uno hace indica la atención, el nivel de atención y a qué está prestando atención. De ahí que tenemos este cuestionario en un filme. ¿Cuántas preguntas tiene esto? No digamos las subpreguntas, porque cada pregunta, a veces muchas preguntas tienen como esta, por ejemplo, tiene dos preguntas por dentro, pero tenemos 83 preguntas. ¿Y para qué? Para enfocar la atención, para enfocar el proceso del aprendizaje. Como dice aquí en la nota, las preguntas enfocan nuestra existencia en el mundo, nuestro punto de vista. O sea, de todas las cosas posibles de una situación, las preguntas nos enfocan en unas a exclusión de otras. O sea, Milman está preguntando acerca de Joy. Él lo que quiere es inteligencia en cuanto a cómo se la liga, es lo que le interesa a él, ¿okay? Está ahí. Y el otro le dice, no, deberías estar haciendo mejores preguntas, o sea, cambia tu punto de vista, la perspectiva de tu existencia a otra cosa. Está en la misma habitación, pero Milman mentalmente está en un lugar y no está donde tenía que estar, ¿okay? Y no está enfocando en
el conocimiento, la oportunidad para aprender que se le presenta por delante, con Sócrates, alias Buda. Una manera muy directa de saber cómo es una persona, ¿no, Choe? Por el tipo de preguntas que hace. Ah, por supuesto. Dime qué preguntas y te diré quién eres. Pues, Sí, es muy hábil eso, sí, por supuesto, es muy cierto eso, muy cierto, el tipo de preguntas que uno hace. Y muchas veces eso, las personas no se dan cuenta de eso, lamentablemente. No se dan cuenta de que para poder hacer las preguntas, uno ya tiene que partir de cierto conocimiento. Las preguntas de un cuestionario como este no surgen simplemente de la curiosidad desmedida, no. Ya las respuestas tienen que estar inherentes en la mente de la persona que hace las preguntas. Si no, pues no sabría ni qué preguntar. Por eso cuando vemos a entrevistas de personajes famosos por parte de periodistas, ¿okay? Las buenas entrevistas siempre surgen por parte de alguien que ha hecho su tarea, ha investigado a este personaje, lo ha estudiado, entonces de alguna forma ya tiene las respuestas y está buscando las preguntas para ayudarle a este individuo a sacar las respuestas para el beneficio de la programación, de los televidentes, etc. Muy importante eso. Comentarios. Entonces, es importante las preguntas que uno hace. 28, ese ya hemos hecho. 29. ¿Qué observan de la forma de comer de Millman? Sócrates se refiere a esta como sloppy, chapucera, ruda, tosca. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cómo come Sócrates en comparación? ¿Qué generalizaciones podemos sacar de los modales de mesa de ambos personajes a sus formas respectivas de vivir? O podría decir, de ser. Ya lo platicamos un poco esa pregunta, ¿no, Shoei? De alguna manera. Pues sí. La comentamos. Sí, porque refleja a la persona, refleja sus esquemas. Su conducta es el resultado de sus esquemas, de sus formas de pensar, de sus formas de sentir. Ok, 30. ¿Qué quiso decir Sócrates con esto? Tú practicas gimnástica y yo practico todo. Comenten, compromiso, la excelencia completa, no selectiva, la disciplina total, la meditación como estado de vida, no como actividad aislada. Eso lo hemos comentado ya. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? 31. ¿Qué implica el desafío que le hace Sócrates a Dan a que se pare 5 minutos sentado en el aire sobre la mesa? ¿Qué implica eso? Sí, es un reto, pero ¿qué tipo de reto es? ¿Y cómo reacciona Dan en cuanto al reto? ¿Y qué implica el resultado? Tiene soberbia, Dan al inicio, dice, es fácil para mí, no hay ningún problema, yo puedo hacer ese ejercicio y durar el tiempo, ¿no? Donde quieres, muy seguro de sí mismo, pero con cierta soberbia, ¿no? ¿Y por qué es tan seguro de sí mismo en ese tipo de ejercicio? Porque piensa que lo puede hacer, porque es gimnasta, porque practica tanto. Exactamente. Piensa que es algo en el cual él debería sobresalir. Y ni siquiera se conoce a sí mismo lo suficiente para distinguir lo que hace, lo que es capaz y lo que no es capaz.
No hay un autoconocimiento ahí, ni siquiera en las cosas físicas que él practica tanto. Porque si no, debería haber identificado en el momento que eso no es un tipo de ejercicio al cual él está acostumbrado. No entra en su currículum de prácticas, en su repertorio de ejercicios. Y debería haberlo reconocido, reconocer sus límites, pero no los reconoce. Es uno de los problemas de Dan. No reconoce sus límites, no reconoce sus puntos de ignorancia, incluso en cuestiones físicas que él debería reconocer. Sí. Y la mentalidad, Choy, por otro lado de Dan, pues sí, hay cierta exigencia en su entrenamiento, como ya lo hemos platicado, pero el hecho de quedarse 5 minutos sin moverte y empezar a temblar, empezar a moverte, habla bueno, incluso podría tener que ver un poco con meditar nuevamente, porque es estarte quieto. Normalmente sí. Movimiento y ejercicio y piruetas. Que es distracción continua. Sí, pero estarse quieto. Ya estamos hablando también de la parte mental. Sí. Está quieto sin hacer nada, entonces se vio que se empezó como a desesperar y empezó a moverse. Sí, no está acostumbrado. Quedó muy expuesto pues, ante eso. Sí, muy bien. Y le llama imbe o de imbécil, o en inglés jack, de jackass, de asno, de burro. Okay. Para indicar, no sabes menos de lo que crees. De hasta algo que te crees experto, sabes menos de lo que crees. Queda pendiente esa pregunta. Esa de sé más de lo que piensas y piensas más de lo que sabes. 32. Sócrates le dice a Dan: quiero que dejes de reunir información del exterior y comiences a reunir de tu interior. Comenten y relacionen el comentario posterior que hace Sócrates sobre el miedo que las personas tienen a su interior. ¿Qué tipos de evasiones de su realidad interior practican ustedes? Entonces esta pregunta en parte hace una referencia a otra pregunta futura, pero esto que quiero que dejes de reunir información del exterior y comiences a reunir de tu interior. ¿Qué os parece eso? Lo está invitando a que haga introspección. Exactamente, sí, introspección. Lo está invitando, normalmente está siempre afuera, todos te dicen lo que tienes que hacer, no sé si más adelante es lo que se refiere, que hay una pregunta futura, pero si no, aquí le comenta de buena manera eso, ¿no? Sí. Todos te dicen lo que tienes que hacer. Y él le dice, tú también me lo vas a decir. No, yo quiero que tú pongas atención y empieces a estudiarte a ti mismo y a llegar a consecuencias, a conclusiones acerca de ti mismo, a experimentarte a ti mismo, a estudiarte a ti mismo. Y aquí en esto es una dicotomía muy importante entre la tradición de conocimiento, de estudio occidental y la tradición oriental. La tradición occidental se basa en el conocimiento de las cosas exteriores, fundamentalmente. Aunque la filosofía inicialmente en Grecia era filosofía, el amor al conocimiento, a la sabiduría, filosofía, pero había mucho énfasis en el estudio que se convierten en las ciencias, el estudio del mundo exterior, o incluso de nuestro cuerpo como algo exterior a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las raíces de nuestra conducta, etc., de nuestra espiritualidad. Todo es más exteriorizado. El camino a la espiritualidad en la tradición occidental está ligado a un Dios exterior. En la tradición oriental es adentro. Que los mandamientos no son externos,
sino internos. Todo es interno, con atención. El enfoque esté hacia adentro, no tanto hacia afuera. Entonces, este concepto, este comentario invita, o digamos, hace presente ese tipo de perspectiva, esa división entre el conocimiento, el estudio, lo que se valora en el mundo oriental y lo que se valora en el mundo occidental. Comenten y relaciónenlo al comentario posterior que hace Sócrates sobre el miedo que las personas tienen en su interior. Esto creo que sí que es en el futuro, ¿no? Y esta pregunta os lo dejo. ¿Qué tipos de evasiones de su realidad interior practican ustedes? Es el pasatiempo favorito de la mente occidental como resultado de ese enfoque de estudio. Evitar el conocimiento interior, no conocerse. Irónicamente, la frase fundamental inicial de la filosofía tradicional, de la tradición filosófica occidental incluso, es el conócete. Gnosis seaton, sabe quién eres, qué eres. Pero eso se perdió mucho y el enfoque es en cosas exteriores. Última pregunta del segmento 33. ¿Cómo define Sócrates a un verdadero guerrero? ¿Cómo encaja esa definición con lo que han aprendido hasta ahora en el transcurso de la mente del guerrero iluminado? Bueno, eso es para los que han hecho o están haciendo ese estudio. ¿Cómo define Sócrates a un verdadero guerrero? ¿Qué es lo que dice acerca de eso? Le desafía a Dan. Sí, le dice, tú dices que quieres lograr cosas que otros no han logrado. Tú dices, le comienza a hacer varios comentarios, ¿no? Luego le comenta... En los aros o en la gimnasia. Sí. Y luego le comenta, yo te voy a entrenar, yo te voy a enseñar a ser un verdadero guerrero. Sí. Hacer algo con tu mente y tu cuerpo que la mayoría de las personas jamás se atreverían a hacer. ¿Verdad? Cuando estés preparado. Cuando estés preparado, ¿okay? A trascender los límites de la convención, de lo que la mayoría de las personas se atreverían a ir más allá, ni siquiera de lo que se atreverían a hacer con sus mentes y con sus cuerpos. Tremendamente importante. Y eso dicho a un gimnasta que hace cosas que desafían la convención de lo que las mayores personas piensan que podían hacer con su cuerpo. Pero desde otra perspectiva, por supuesto. Ok, cortamos. Es interesante, Choy, nada más así rápidamente. Es importante poner límites, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, en cuanto a una identidad. Pero por otro lado, es trascender los límites de la convención, o sea, el tema de límites, visto de diferentes maneras, ¿no? Ir más allá de los límites, trascenderlos. Por otro lado, ten límites. Pues sí, reconocer los tuyos, conociéndote, y reconocer los que se te imponen artificialmente y liberarte de ellos. También conociéndote. Okay. Cortamos ahí. Suministros, cómo hacer los envíos, encargos, cómo evadir la aduana, todas esas cosas y hacerse multimillonario. Y ese es conocimiento que lleva a un beneficio material, capitalista.
pero no lo asociamos con alguien sabio. Entonces, en la medida de la riqueza económica, material de una persona no es una indicación de su valor en cuanto a lo que puede contribuir a la sociedad. Entonces, hay dos escalas aquí diferentes. Una es la escala de tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? O sea, tanto es tu poder adquisitivo, tu riqueza material, y eso es una indicación de tu valor. Y hay otra escala, lo que puedes aportar a los demás es lo que vales. Sí. Y de alguna manera la selección de lo que queremos aprender casi siempre va relacionado, siguiendo con el tema que trae, con obtener ingresos, que lo que aprendamos Sabiduría, nuestra tercera sesión, estamos a 23 de octubre de 2010, aquí en el nuevo Instituto Kaizen Center de Mambarrio. Buenos días, estamos viendo el Guerrero Apacible, Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, y íbamos en el segmento 5, íbamos a ver el número 23. Millman desprecia a Sócrates por trabajar en una gasolinera. Comenten sobre la respuesta del viejo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de la forma en que le desprecia. ¿Os acordáis qué le dice? ¿Alguien se acuerda? A ver. Creo que dijo el viejo, el niño le dijo, sé más de que lo piensas, y el viejo dijo. Así, esa pregunta queda pendiente, pero cuando más específicamente, alguien, a ver, ven a mí atrás. ¿Cómo es que...? No estoy en Estados Unidos, usted. Me hace mucha gracia esa perspectiva, pero detrás de esa perspectiva, detrás de ese comentario hay una perspectiva netamente materialista, capitalista, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. O sea, que la persona vale lo que materialmente tiene, ¿verdad? Y el trabajo que desempeña una persona pues está directamente ligado a lo que tiene, ¿verdad? O sea, a su nivel de posesiones, cantidad de posesiones materiales. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene Sócrates para Dan en ese aspecto? ¿Okay? Ese sería, pues, creo que la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene el concepto del servicio? Bueno, no. Entonces, vamos a quedarnos con la 23. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, vamos, comenten sobre la respuesta del viejo. ¿Qué responde Sócrates? Esta es una estación de servicio. ¿Y qué más? ¿Qué dice acerca del servicio? Que no hay función más elevada que el servicio público, servir a otros. O sea, no solamente no es algo para despreciar el que él trabaje sirviendo a otros, sino que está por encima de trabajar para servir exclusivamente a uno mismo. O sea, hay una inversión aquí, ¿okay? Dan lo mira desde su punto de vista materialista y egoísta. Si Sócrates es tan bueno o sabe tanto y eso, ¿cómo es que está sirviendo a otros? Y Sócrates le da la vuelta y dice, bueno, pues porque servir a otros es lo más noble. Es lo más noble. Y también pues tenemos otro
otro punto aquí, que la sabiduría y el conocimiento ligado al beneficio material no necesariamente tienen nada que ver. O sea, Por ejemplo, una persona podría saber cómo llevar un negocio de narcotráfico, cómo conseguir Si sabes tanto, trabajas en una gasolinería. ¿Cómo es que si sabes tanto, trabajas en una gasolinera o gasolinería? Se dice aquí. ¿Qué opináis de ese comentario? Hay una creencia de que ese tipo de actividades de alguna manera son para gente que no tiene educación o grandes conocimientos. Es como un poco despreciable a lo mejor. Ah, sí, yo diría que bastante despreciables. Como decir, la persona que hace la limpieza en una empresa, ese tipo de funciones que son así como vistas como inferiores, pues de alguna manera. Ok, muy bien. ¿Más comentarios? ¿Alguien? Sí. Y me hace gracia ese comentario porque implícitamente o explícitamente a mí se me ha hecho ese comentario, como es que si soy tan bueno y sé tanto, como es que vivo en Tijuana, porque estoy en México.